¿Qué tal, amigas y amigos de Entre Tejas? Bienvenidos a este programa en que tenemos como invitada a Paloma Cuevas Ramos. Como ella se declara, mujer y madre, femenina cuando le da la gana, amante declarada de México, el mezcal, el buen café y la verdad sin anestesia. Es humanista, sapiosexual, docente durante más de 22 años, filósofa, columnista, escritora y locutora en temas de cultura, política y erotismo. Fue condecorada en 2020 con la medalla y el pergamino Leona Vicario. Fundadora de Proyecto Ítaca, plataforma política y cultural, locutora titular de Proyecto Ítaca en Cadena Radio MX, promotora y gestora cultural incansable. Presidenta de la Academia para el Estudio y Difusión de la Obra de Dolores Castro por la ilustre y benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de México, integrante del Mapa Nacional de Escritoras Mexicanas Contemporáneas, directora mundial de Comunicación y Relaciones Públicas del Festival Mundial de Poesía, The World Poetry Fest, embajadora del Estado de México, de Fridas de Barcelona. Hola Paloma, qué gusto saludarte. Hay dos saludos hasta Toluca. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Dime una cosa que me llama la atención. Bueno, dos, ¿qué es sapiosexual? Ay, es una palabra que siempre genera como mucho interés. Sapiosexual es la gente que se siente atraída por las personas inteligentes o que se siente excitada por las personas inteligentes, eh, personas que yo creo que más bien es una cuestión como de compatibilidad de pasiones, gente que es capaz de compartir conocimiento y pues eso genera un genuino interés, no solamente por compartirse físicamente, sino intelectualmente, y me parece que es como una de estas cuestiones de lo que generan relaciones como Anais Nin y Henry Miller o Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, ese tipo de vínculos que de repente se vuelven tan fuertes justamente porque se comparte mucho más que únicamente cuestiones como súper efímeras. Ya. Eso. Yo sí, entonces entiendo que tiene que ver lo de sapio con sabiduría, con sabio, con sapiencia, con Así sapiencial. es. Ya, neologismo, te lo agradezco mucho. Bueno, y la otra pregunta es, promotora cultural incansable. Cuéntanos por qué. Digo, eso Mira, es tremendo, en verdad, y tan necesario en nuestra sociedad, ¿no? En nuestros pueblos. yo creo que quienes somos está definido en mucho por nuestra infancia, por las cosas que nos marcan como niños, de hecho, las relaciones que tenemos con los otros, los vínculos afectivos, la manera en la que nos desenvolvemos en el mundo. Tú leíste ahí que he sido docente por más de 20 y tantos años, ¿no? Y una de las posibilidades más lindas de trabajar con niños y con personas de formación, con adultos en posgrado y todo esto, porque mi área de enseñanza fue durante muchísimos años los idiomas, provoca que también tengas la posibilidad de observar conductas, ¿no? Previo a que yo estudiara filosofía, estudié algunos semestres de psicología, que a mí al final lo dejé porque yo tengo una concepción muy particular del tema que no voy a compartir porque creo que muchas personas creen mucho en la terapia y en cuestiones que los ayudan a mejorar la manera en la que se encuentran y se vivencian en el mundo. Sin embargo, yo creo que en muchas ocasiones todo eso tiene que ver con decisiones reales en las que sí está muy bien tener a un Virgilio que te acompañe a transitar por el infierno, Tu pero Cicerón. hay, sí, claro, pero o en este caso cuando andamos medio ciegos, un lazarillo que vea mucho más de lo que tú puedes ver. Sin embargo, creo que las decisiones de cambio trascendentes tienen que ver con el individuo y que nadie, a menos que tú le des consentimiento, realmente puede llevarte por un camino en el que transites para evolucionar o mejorar las cuestiones que observas que son o de las que te encuentras carentes en la vida, ¿no? Sin embargo, como docente, el observar ciertas conductas que tienen que ver con la infancia determina en muchos casos a qué se dedican las personas, qué es lo que las emociona, qué es lo que las mueve. Y afortunada o desafortunadamente, yo tuve un padre muy metido en la cultura y una madre que aparentemente no es del todo
una persona que comulgue con el mundo en el que me muevo, pero que el otro día observando y haciendo un análisis acucioso, me di cuenta que ella era quien nos llevaba a Radio Educación los domingos, que ella era la que nos llevaba a los museos, que ella era a la que le copiábamos ponernos a leer los domingos. Entonces, un vínculo que yo tenía muy claro que estaba de la mano de mi padre, realmente fue alimentado por mi madre. Yo creo que ellos dos tuvieron una admiración mutua muy grande, un amor inmenso que no termina ni con la muerte de él, a pesar de que la vida de repente lleva a las personas por caminos diferentes, pero el vínculo de admiración y de respeto fue muy inmenso. Entonces yo creo que ella siempre nutrió la parte que le recordaba a él en nosotros, y a partir de eso es que no ves la promoción y la gestoría cultural como un trabajo, sino como algo que es parte de tu vida. Y entonces de repente cuando yo en un día tengo que hacer entrevistas, presentar a gente, acompañar a inauguraciones y hacer un montón de cosas, no me siento cansada porque es algo que a mí me fascina. La posibilidad de estar aprendiendo todos los días de gente maravillosa me parece además que es una bendición, ¿no? No todas las personas tienen la posibilidad de dedicarse a lo que aman y que además les paguen por eso. Entonces, bueno, eso es algo maravilloso. Y si tú puedes ser un eslabón que tienda puentes entre un montón de personas que son espectaculares y que pueden ayudarse entre sí para que la escena cultural se enriquezca, pues vale la pena hacerlo. Claro, por supuesto. Quiero comentarles que Paloma Cuevas es tuxtleca, es chiapaneca, por supuesto. En buena medida esta relación amistosa por otros amigos en común se dio por el hecho de ese gran concepto que es Chiapas, que es multiforme y maravilloso. Pero mi admiración y mi deseo de entrevistarla fue precisamente por su trabajo de promotoría cultural, amén de su trabajo intelectual como creadora y como escritora y poeta, por supuesto. Eh, Paloma se ha dedicado a la promotoría cultural, particularmente en Toluca. Actualmente es la responsable de una gran feria de libro que se lleva a cabo en Toluca y también tiene una responsabilidad gubernamental en el municipio de Toluca que tiene que ver con la cultura. Es directora de cultura, ¿no? Así es. Cuéntanos No, de ni la la fe, mande Dios. Yo no ¿no? soy directora de cultura. No, no, no. Esa es la Ok, maestra Cecilia Portilla. Yo estoy a cargo de un área inmensa que es la comunicación, ya, de todo lo que ocurre desde la Dirección de Cultura, y colaboro con otras instancias también. Yo soy claro. la coordinadora de comunicación y relaciones públicas. Ceci Portilla es la directora. Anteriormente yo estuve en otro municipio que es eminentemente cultural, que se llama Metepec, y ahí Sí, estuve a cargo de la jefatura de editorial y de comunicación también. Y mi trabajo sobre todo es hacer que la gente se relacione, se conozca, trabajen en conjunto y se logren grandes metas. En la Feria Internacional del Libro del Estado de México, que muy bien comentas, yo soy justamente el enlace que lleva todos los contenidos que presenta el Ayuntamiento de Toluca. Son 3 instituciones, que es el Gobierno del Estado de México. Dentro de ese gobierno, evidentemente se encuentra la Secretaría de Cultura y el Fondo Editorial del Estado, la Universidad Autónoma del Estado de México y por supuesto nosotros, que somos en este caso como la Dirección de Cultura y parte del Ayuntamiento, los anfitriones en cuanto a la ciudad donde se realiza todo. claro. Yo he visto a lo largo de los años que el trabajo editorial del Estado de México es envidiable. Ya lo quisiéramos para un domingo muchos estados, sin duda. Y por lo mismo reviste una gran responsabilidad el hacer la difusión y la divulgación de ese trabajo, ¿no? ¿Cómo encuentras, Paloma, en la actualidad el tema editorial con respecto a otro momento? Es decir, hay la gran preocupación por ello, ha cambiado el cariz del criterio editorial, hay mayor cantidad que se edita, menor, o hay mayor calidad y menos cantidad. Cuéntanos un poco esa experiencia que has tenido por tu conocimiento del trabajo editorial en el Estado de México. Pues mira, yo creo que la cuestión es que estamos en un estado que es inmenso, ¿no? Son 125 municipios y hay muchísima gente sumamente talentosa. Además de que todos los días surgen nuevos talentos. Hay grupos tan inmensos como Tunastral,
que este año cumplen 57 años de una labor cultural incansable. En el año de 2019, justamente el 23 de abril, para ser muy exactos, falleció su presidente fundador, el maestro Roberto Fernández Iglesias, que no podía haber sido otro día que no fuera el Día Internacional del Libro, un ser humano inmenso, panameño, pero más mexicano que muchos, y que luchó justamente por la promoción y la difusión del talento de los artistas en el Estado de México, acompañado siempre por la maestra Margarita Monroy Herrera y por el único astralopiteco que queda vivo, que es el maestro Luis Antonio García Reyes. Hay un montón, mira, desafortunadamente el problema con la cuestión cultural es que en muchas ocasiones se sectoriza, pero si no lo hicieran así y no trabajaran en grupo, en muchas ocasiones no lograrían muchas cuestiones, porque cuando la gente va sola, en muchas ocasiones previamente no se les hacía caso, ¿no? Entonces, bueno, están ellos, está por supuesto un grupo de poetas maduros y muy inteligentes, muy buenos, como Jorge Arzate Salgado, Félix Suárez, está Rocío Franco López, está dentro de la gente joven del Estado, pero que tiene una voz sumamente potente, Diana del Ángel. Hay mucha gente trabajando en conjunto. Está Sandra Turlay, que es una excelente dramaturga, pero además una gran actriz. Desde hace más de 20 años está vecindado en el Estado de México el maestro Alejandro Stoa, que también es un dramaturgo inmenso. Y toda esta gente todos los días está haciendo cosas interesantes. Contamos con un fondo editorial del Estado, que es justamente lo que te platicaba, y que tiene a personas tan inmensas dentro de sus filas como Félix Suárez, que es quizá el poeta más importante del Estado de México en la actualidad, porque no puedo decir determinantemente que sea él, porque hay muchos otros que también tienen una gran calidad en su trabajo. Está en la parte de edición y de diseño en los libros, que hacen unas joyas preciosísimas. No solamente son libros valiosos en cuanto al contenido, sino a la presentación, se convierte en arte objeto, gracias a la muy acuciosa mirada de Hugo Ortiz, que es inmenso. Y tienen a mucha gente en la promoción y en la difusión que hace cosas importantes, pero además hay un montón de grupos que son, podemos decir, alternativos. Está la Comuna Girondo, que está a cargo de Dionisio Munguía, que es un poeta queretano que lleva más de 30 años en el Estado de México y por algo se quedan. Está también, por supuesto, Francisco Estrada Arriaga, que es el presidente de Casas del Poeta, que a lo largo de más o menos 30 años, también como promotor y gestor cultural, ha fundado más de 110 casas del poeta en México y el mundo. Y pues bueno, esto te habla de una labor inmensa de gente haciendo cosas. Entonces, ante esa cantidad de gente haciendo cosas en la literatura, pues es imposible parar esa maquinaria, ya sea desde el aparato gubernamental o desde ellos mismos. Los proyectos se logran y se consiguen justamente porque ellos tienen un interés muy importante en que esas cosas sucedan, ¿no? O sea, el maestro Paco Estrada lleva 26 años con un festival que lleva 24 ediciones, que es el Festival Internacional de Poesía del Estado de México, de Poetas del Estado de México, que justamente el año pasado estuvimos llevando a cabo, se lleva a cabo normalmente en noviembre, con el cumpleaños de Sor Juana, inicia generalmente en Nepantla. El año pasado se iba a cancelar justamente por la pandemia. Maestro, ¿de cuándo que usted cancela? O sea, hagámoslo en línea y traigamos poetas del mundo, no nos quedemos con las ganas, ¿no? Entonces, bueno, es una labor impresionante la que él realiza también porque con sus propios recursos él paga las ediciones de toda esta gente que está haciendo cosas a favor de la cultura y de la literatura. Eh, Somos muchos los que estamos dentro de la Academia de Poesía del Estado de México a partir de la SOMEGEM, que es la benemérita Sociedad de Geografía y Estadística en el Estado, que es la primera sociedad cultural que se funda en México en los años 1800 y posterior a la fundación de la Nacional, viene la del Estado de México. Hay mucha gente haciendo cosas. Hay editoriales como, por ejemplo, Por una vida sexy de Mónica Soto y Casa, que inició como Amarillo Editores y promovía a un montón de gente y de repente se dio cuenta que muchas de esas personas no estaban realmente interesadas en promover sus obras, ¿no? Entonces empezó a promoverse a sí misma y ha hecho una gran labor también. Es una editorial que ha llegado a la Feria de Frankfurt. Eso te habla de la calidad de la gente a la que estuvo promoviendo, pero también del trabajo incansable
de ella como editora, porque en muchas ocasiones la gente la encajona únicamente como una poeta erótica, que además es una mujer sumamente sexy, y Mónica Soto es mucho más que eso, ¿no? Además de ser una de mis amigas más queridas en la vida. Pero hay mucha gente haciendo cosas importantes, ¿no? Y no solo en lo editorial, o sea, te puedo hablar, por ejemplo, de una cuestión que acabamos de, ¿cómo podría decirte? No sufrir, pero disfrutar de una manera dolorosa, porque hicimos un festival llamado Arte 2660 a instancias de los mismos creadores. ¿Y qué sería la creación y la gestión cultural sin los creadores? O sea, absolutamente nada, ¿no? Y esta es una práctica que tiene que ser sistemática, pero además de eso estratégica y simétrica, en la que hay una posición horizontal entre todos los que participan y que además se permita la interrelación de distintos eslabones de quienes están integrados a la cultura, la enseñanza, la creación, la producción, obviamente la difusión, la comercialización y el consumo. Porque está padrísimo hacer exposiciones, pero si nadie les compra, dime en una época de pandemia, ¿para qué carambas? O sea, la gente también tiene que sobrevivir y en muchas ocasiones a las instituciones se les olvidaba que los artistas también comen, ¿no? Y en muchas situaciones se esperaba que ellos participaran o se sumaran a las actividades de manera gratuita. Y pues eso no puede ser así, también hay que dignificar la labor del artista. Y en esta ocasión fueron dos personas que tenían la intención de realizar una expoventa. Entonces se acercaron a la maestra Cecilia y ella nos comentó al equipo cercano, oigan, me ofrecen esto, ¿cómo le hacemos? Pues es que está incompleto, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, mucho del personal que está laborando en esta administración, en la Dirección de Cultura, realmente son personas dedicadas al arte. Tienes a un César Castro, que es un super curador magnífico, que no solamente es curador y museógrafo, él es creador, ¿no? Entonces sabe el valor del trabajo del otro. Tenemos a Alejandro Ostoa, que pues, es inmenso como dramaturgo y como escritor. Yo estoy en la parte de difusión, pero también tú sabes que escribo y que participo en un montón de cosas de manera externa. Tú conoces el proyecto que tenemos de entrevistas, que es Proyecto Ítaca, donde se da a conocer mucha labor de artistas, no solamente nacionales, sino internacionales. La semana pasada, por ejemplo, tuvimos a Filippo Lela Prun, que es quizá el europeo que más ha hecho por la literatura nacional, que ha publicado N cantidad de autores mexicanos en antologías que están en París. Obviamente también te tenemos a ti que estás por venir a hacer una gira importante con uno de los libros de Entre Tejas. ¿Por qué? Porque no únicamente nos podemos quedar con lo local. Evidentemente hay que promoverlo, pero hay que enriquecerlo por todo lo que viene de fuera, porque de otra manera no tiene caso. Y bueno, ya que hablamos también de Chiapas, ustedes allá en Tuxtla tienen a alguien, tienen un monstruo, tienen a Marco Orozco Suárez, que es inmenso, y ahorita justamente están saliendo las ediciones de Coneculta. Hoy hay una presentación de Mónica Cepeda, que trae este libro precioso que se llama Las arrugas de la infancia, y el año pasado justamente me invitaron a ser parte de las personas que curaron el contenido del Filtux. Mandé a 12 autores y es una forma de enriquecer y generar intercambios. En el proyecto que te platicaba se llamó Arte 2660, ¿por qué? Porque no nos quedamos únicamente con una expoventa. Sí que padre, porque para los que son cotizados o que ya son reconocidos, pues va a haber quien vaya a buscar su trabajo. Pero para la gente nueva hay que brindarle los espacios. Entonces generamos que hubiera talleres, que hubiera conversatorios respecto a la obra que cada uno de ellos está creando y a los temas que le importan a la gente, cómo comercializar, qué es la fotografía, cómo se toma fotografía en Toluca, cuáles son los temas para exponer. Generamos estos talleres para que, hablando de la semilla que se crea en la infancia, en muchas ocasiones le decimos a un niño que si se dedica al arte se va a morir de hambre, perdón. Si te dedicas a la medicina y no lo amas, también te vas a morir de hambre, Y en ¿no? cambio te vas a llenar de vida con el arte, ¿no? Pues mira, pues yo creo que a fin de cuentas tenemos de repente concepciones del éxito un poco engañosas, ¿no? El que sea el que más factura o el que sea el que más cobra o el que sea el que menos duerme, no significa que hay bienestar en la vida de esas personas, sin, por supuesto, tampoco demeritarlo si eso es lo que ellos esperan de su vida, ¿no? Pero un creador que es un artista y que se limita a estar encerrado,
24 horas del día haciendo cosas que no lo mueven, que no lo detonan, que no le permiten crear, pues seguramente sería una vida muy miserable, ¿no? Nos hemos dedicado todos a lo largo de nuestra vida en muchas ocasiones a jugar diferentes roles. El encontrarnos con la posibilidad de hacer lo que verdaderamente amamos, eso es lo que promueve el éxito, porque una persona que hace lo que ama vive apasionada de lo que hace y seguramente, si no es que equivocó el camino y no es que su mamá le dijo que dibujaba muy bonito y es mentira, y tiene autocrítica, seguramente también será una persona exitosa de acuerdo a los cánones que cada quien se imponga. Pero imagínate esto, de ser una expoventa, se convirtió en talleres, se convirtió en exposición con objetivo de venta, se convirtió también en conversatorios para compartir las experiencias de los que son inmensos con los que están en ciernes, que no es ningún demérito, y se permitió generar puentes entre las generaciones que están ya muy cotizadas y los chavos que están empezando, y de repente, desafortunadamente, o te adaptas o te extingues, porque si te quedas en tu fama y no eres capaz de ver lo que viene atrás, pues también es una pérdida de visibilidad importante y una incapacidad de relacionarte con los otros. Pero además, ¿por qué no nos pusimos a jugar a las subastas y ganamos? 4 subastas que fueron una de ellas de Cero para el Cielo, hasta artistas ultra cotizados, y eso permitió que la sociedad vea que invertir en arte también es una posibilidad y que tiene un valor y que además es bonito, ¿no? Como para que la revista Proceso nos haya comparado con Sonamaco, y esto a partir de la ciudadanía, con una visión de que no sea un evento gubernamental, sino que con las administraciones, sin las administraciones y a pesar de las administraciones, la ciudadanía lo vuelva algo suyo, y se generó algo que no había, que es maravilloso, que es la posibilidad de empatar al gremio y de generar comunidad, que es tan urgente en una sociedad que ahorita se encuentra aislada, no solo por la pandemia, sino por la economía y por 20 otras cosas más. Claro. Sí, fíjate, Paloma, que justamente eso es lo que yo he visto en el caso de tu proyecto Ítaca, ver a grandes directoras de orquesta, pero de una gran diversidad, creadores plásticos, escritores, en fin, que es algo que mantiene viva una comunidad, una sociedad o un estado como es el Estado de México, porque sabemos que es el segundo territorio y gobierno más importante del país y los recursos son enormes y los presupuestos para cultura también. Pero creo que algo Híjole. muy importante, bueno, esos momentos de gloria, por supuesto, pero nunca serán suficientes, por supuesto. Pero si los comparas con los raquíticos de otros estados, en verdad que están en el privilegio total. Pero bueno, lo importante no es eso, sino lo importante es cómo han creado comunidad, cómo han hecho y formulado esas exigencias para que los gobiernos volteen a ver y acepten y apuntalen los proyectos de la misma sociedad civil. Eso es fundamental. Por eso me Es parece que interesante yo creo que esta... la cuestión tiene mucho que ver, ¿sabes con qué? Con asumir cuál es tu verdadero papel y entender que cuando eres un servidor público, tu trabajo es servir. Yo creo que la base de eso está en el dicho eterno de mi papá, que bueno, él fue un médico, daba consulta 2, 3 meses al año gratuita en Lázaro Cárdenas, por ejemplo, que es una zona donde hay mucho cáncer de piel, y él decía que uno tiene que regresar parte de lo que recibe porque de otra manera se salen los dones, ¿no? Y que el que no vive para servir no sirve para vivir. Entonces, cuando tú eres un servidor público, cuando esa es la faceta que estás jugando en la vida, tienes que entender que vienes a servir, no a servirte de los otros. Y que además el trabajo de una dependencia cultural, en muchas ocasiones cuando no se tiene a un grupo de artistas que esté dentro de esa labor, tienes que entender que tu trabajo no es producir cultura, pero sí acercar a los que la producen a la sociedad y no de acuerdo únicamente a tus preferencias o a tus gustos o a tus amistades. Tu trabajo es, bueno, el trabajo del gobierno debe ser gobernar por y para todos, no para los que me caen bien, no para los que se alinean a lo que me gusta, y debes tener también una cuestión básica que es flexibilidad. ¿Y dónde se encuentra eso? Pues en la inteligencia. Se supone que si estás colaborando en una dependencia cultural, debes tener cierto grado de inteligencia, ¿no?
hay 10 tipos diferentes, nadie sale dañado porque de alguno tendrás, ¿no? No pasa nada. Ahí hay que perderle el miedo a soltar de repente un poquito el timón y dar espacio a los que son capaces de compartir algo con los demás. Claro. Sí, yo creo que este tipo de mentalidades totalitarias y unipersonalistas es terrible. Pero bueno, lo importante, yo te decía, es que desde Entre Tejas tenemos la oportunidad de vernos en un espejo en los diferentes lugares donde se hace promotoría cultural y creación. Ahora nos toca hablar del Estado de México y Toluca, que tú tan amablemente aceptaste hablarnos de ello. Y lo que yo creo es que también las políticas públicas han descuidado mucho esas vinculaciones entre los estados, es decir, la federación no ha tenido la capacidad de poder, de articular el trabajo conjunto de lo que se hace en cada uno de los estados para que cada uno de ellos enriquezca al otro, se aprenda del otro, y creo que ahí sí hace falta en verdad un gran trabajo. Si te fuera dado y te preguntaran qué debería hacerse, ¿cuál sería tu propuesta, Paloma? Porque sin duda que en tus tardes de cavilaciones lo has de pensar para dar un mejor servicio. En mis tardes sin tiempo, pues mira, desafortunadamente creo que de repente traemos pues este chip como de pensar que faltan muchas cosas, pero yo quiero comentarte algo que está ocurriendo desde hace un par de años. La Secretaría de Cultura Federal lanzó una convocatoria llamada TELAR, en donde muchos de los que nos dedicamos a la gestión cultural y a la producción artística llenamos un registro, que es como un censo de promotores, gestores culturales y demás, y ellos han estado haciendo varias cosas. De hecho, mira, es una cosa que se llama Registro Nacional de Espacios, Prácticas y Agentes Culturales. Ahí llenamos un registro hace más o menos un año y después de eso nos llegó una información de estar pendientes de todo lo que se iba a estar haciendo para vincular no solo los saberes y a los artistas y a los gestores, sino para estar generando un montón de actividades, diría por aquí un amigo, un booty de actividades relacionadas con la gestión y la promotoría cultural. Ahora traen una cuestión de un modelo de participación cultural comunitaria que se llama Producir Comunes. Se está preparando a los gestores culturales de diferentes estados, de acuerdo a los municipios que se hayan integrado a esto, para trabajar en conjunto, primero de manera municipal, de manera estatal y luego en vinculación. Esto es de la Secretaría de Cultura Federal. Y ahorita hay una oferta de formación de INAES, que es el Registro Nacional de Espacios, Prácticas y Agentes Culturales. Y ahorita, mira, te voy a platicar qué hay. Hay un par de cuestiones que se llama Raíces, que es ruta de acompañamiento para innovación y creación de emprendimientos en economía social, que se cierra el registro el 31 de agosto. Y hay uno más que se llama Descubre la economía social solidaria, que también es una cuestión de trabajo en conjunto para gestores y promotores culturales, y esto se cierra el 26 de agosto porque inicia el 30 de agosto. Entonces, sí se están haciendo cosas, sí se está difundiendo a través de la página, porque pues a mí me llega toda esa información, pero además, por ejemplo, nosotros desde la Dirección de Cultura en Toluca fuimos pioneros. Antes que la propia Secretaría de Cultura Federal, nosotros empezamos todo un programa de actividades culturales en línea a través de un programa llamado Cultura Adentro. Después gestionamos a partir de otros estados, ciudades capitales, Tlaxcala, Tlaxcala, Playa del Carmen, Morelia, Puebla. Somos 10 ciudades y hay otras que se han querido sumar, por ejemplo, Nesa. Estamos invitando a sumarse también a Tuxtla Gutiérrez, que esperamos, ya hemos realizado trabajo coordinado con Marco Antonio Orozco también, que hacen un muy buen trabajo. Y generamos una cosa que se llama Red Nacional Interciudades, porque si no nos lo daban de otro lado, pues si algo no se te es dado, como dijo Alicia ayer que discutíamos en el seminario con una Guillot, soy un personaje extraño y no hay nada escrito sobre mí, entonces si quiero que mi historia se conozca, tengo que escribir el libro, ¿no? Si hay algo de lo que vemos que existe una carencia, no podemos quedarnos sentados a esperar que alguien más lo haga.
hay que generarlo. Y entonces generamos esta red nacional interciudades con estas 10 ciudades que tienen artistas impresionantes. O sea, Jalapa es sorprendente. Simple y sencillamente tienen a Silvio Letort, que es maravilloso como gestor cultural, pero además tienen a un Enrique, ay, se me acaba de olvidar el apellido, ahorita te lo voy a decir, pero es inmenso en sones, es que no tiene un apellido tan sencillo. Enrique de Flon. Enrique de Flon es maravilloso en el son. Y nos pusimos a investigar también un poco más de las raíces, la tercera raíz. Vámonos a trabajar. Ya estamos muy aburridos y muy empapados de la raíz europea, la raíz indígena. Bueno, sí, pero somos mucho más los mexicanos, porque también hay una raíz asiática que en muchas ocasiones se niega. Hay una raíz africana, yo soy afrodescendiente, mi bisabuela Juvenal Ochoa, de allá de Chiapas, era negra, ¿sí? Y de repente negamos nuestra negritud porque no la conocemos, Claro. ¿no? Entonces, de todo lo que no sepamos, pues hay que aprender. No nos podemos quedar sentados hasta que a alguien se le ocurra darnos un curso, ni tampoco nos podemos quedar sentados hasta que a alguien se le ocurra implementar los vínculos entre las ciudades, porque pues a nosotros nos interesa, sobre todo nos interesa que nuestro talento, que los artistas que son súper fregones aquí o súper competitivos, vamos a ponernos muy educados, porque yo sé que tú eres una persona muy responsable, muy seria, cuando se trata del programa y de todo lo que promueves, pero que esos artistas que tienen gran calidad, que son de exportación, tenemos simple y sencillamente un cuarteto de voces que se llama el Ensamble de Solistas de Toluca, que simple y sencillamente tiene como barítono a Ahmed Líbanos, que es uno de los más grandes en el mundo, que ha estado en la ópera en Alemania y que ahorita es uno de los protagonistas de la ópera que traemos para el 25 y 26 de septiembre, que se llama El Barbero de Sevilla, ¿sí? Tenemos a una Sara Estrada, que también es inmensa, a Shelly Fernández, a Edgar Gutiérrez, ellos son ese ensamble, tienen Oye, hay calidad de temporada, exportación. perdóname, ¿hay temporada de ópera en Toluca? ¿Hay un lugar Temporada de especial para ópera, eso? no, mira, aquí Digo han porque, ocurrido unas cosas muy sí, extrañas. ok, Resulta que tenemos una orquesta sinfónica del Estado que pertenece a la Secretaría de Cultura. A esa misma Secretaría de Cultura le pertenece una orquesta sinfónica mexiquense, que son los Chavos, la orquesta juvenil. oye, Hay una y orquesta, recuerdo al maestro Enrique Diemeque, que era el director de la orquesta, ¿no? Hace 20 años. no, era Enrique Batis. Ah, Batis, es cierto, claro. Sí, la orquesta cumple este año 50 años, ahora en agosto, Sí. y Enrique Batis fue durante décadas el director de esta orquesta, hasta que hace 3 años llegó en el relevo Rodrigo Macías, que también es inmenso, es muy joven, pero además está componiendo. Y se ha atrevido a dirigir, por ejemplo, las óperas de Daniel Catán. O sea, si puedes, por ejemplo, la tuvimos en Quimera, en Metepec, hace algunos años, pero el maestro Gerardo Urbán es una cuestión sumamente refrescante lo que ha hecho con la Orquesta Filarmónica. Hace 12 años a alguien se le ocurrió que tenía que tener una orquesta Toluca. Y la gente se preguntaba por qué si hay una orquesta sinfónica. Bueno, pues es la orquesta de la ciudad. La gente se pelea por entrar a los conciertos y no hay una sola ocasión que se presenten, aún en pandemia, en que no esté a reventar la sala, obviamente con las cuestiones sanitarias necesarias en estas ocasiones en las que hay que dejar ciertos asientos para la cuestión de la sana distancia. Este fin de semana acaban de presentar un conciertazo sobre los 500 años de la batalla de Tenochtitlan, de la caída de Tenochtitlan en 1521, en el que fusionaron no solo la música clásica, sino también la música de las comunidades originarias, con música azteca y demás. Se presenta un espectáculo llamado Azteca, pero además el maestro Gerardo Urbán tiene una cuestión que ha generado que la gente se mantenga cercana a la música. Y no son conciertos didácticos como tal, pero él se toma la molestia antes de iniciar con un concierto de decirle a la gente qué va a escuchar, cómo lo va a escuchar, a qué época hace referencia, y de repente, por ejemplo, si en la obra a interpretar hay lluvia, bueno, vamos a ver, la persona a cargo dentro de la orquesta, el flautista o el cornista o la persona a cargo del violín,
que interpreta esa parte hace que reconozcas dónde está la lluvia, dónde están los caballitos, qué se supone que trata de expresar el artista. Y entonces la gente conecta de una manera distinta, porque si jamás en la vida has estado expuesto a la música clásica y te llevan porque te mandaron de la escuela o porque ya quieres ser una persona muy acercada a la música culta, como han dado en llamar a la música clásica, pues te vas a dormir a medio concierto, si jamás El habías estado aspecto expuesto. didáctico es fundamental, claro. Estoy pensando en Sí, pero Pedro y el Lobo, además, Sans. Ujú. sí, de hecho fue una de las primeras que fueron a ver mis hijos, porque justamente la vinculó con artistas de la UAM que hicieron danza aérea. Entonces imagínate a los niños fascinados, no solamente educando el oído, sino admirando el contenido de la obra. Y además tiene una cuestión que me encanta. Dentro de la rigidez que existe en las salas de concierto para música clásica, él no tiene ningún problema con que si a la gente le nace del corazón aplaudir al término de un movimiento en una sinfonía, no se va a morir nadie. Y eso genera que la gente se sienta cercana a su orquesta, a su director, y que además abarroten donde quiera que se presente. Yo los sigo a ellos y empecé a entrevistar a Gerardo Urbán cuando había más gente sobre el escenario que abajo del escenario. Cuando la orquesta tenía unos 40, 50 músicos y en el público había 10 o 12 personas. Y ahora cuando hacen la gala de septiembre, tienen que repetir concierto porque la fila da la vuelta a la manzana. ¿Cuándo habías visto que una ciudad se volcara a escuchar música clásica? Bueno, aquí ocurre. Claro. Toluca, nuestro Salzburgo mexicano, ¿no? La gran Pues mira, capital de la música, como Morelia, no su lo sé. momento, Jalapa. Sí, Pero qué bueno, o sea, imagínate los conciertazos de Morelia. ese es un trabajo que se hace desde la promotoría cultural y que los creadores, los directores de orquesta también tienen esa inclinación didáctica por compartir y por promover la cultura, porque si no, de otra manera serían personajes hieráticos que únicamente llegan a lo suyo, como ha ocurrido a lo largo de los siglos y hasta pronto, ¿no? Creo que Pero eso no está además, bien. creo que hay una cuestión fundamental aquí y yo no estoy muy segura de que lo sepa, pero creo que sabe utilizarlo muy bien a favor de la orquesta. Gerardo Urbán tiene un carisma impresionante. La gente lo quiere. O sea, como para que salga al escenario y la gente se ponga de pie a aplaudirle, ¿sí? En una ciudad en la que tenemos fama de ser gente fría, ¿no? Bueno, los chiapanecos no. Los chiapanecos que venimos a encender algunas hogueras en algunos lugares, qué padre. Pero la ciudad mayormente está integrada por gente que tiene fama de ser fría. Y sin Es el, embargo, si es Gerardo el, Urbán sale al escenario, es el clima frío, acuérdate. Chiapas sí, también amigo, ya tiene su sé. región de los altos donde no somos tan efusivos como es el estereotipo del chiapaneco. Pero bueno, tienes razón, eso es lo que ocurre en Toluca. Pues mira, nos has Y hecho un recorrido entonces, interesantísimo. Dinos, sí. pero espera, entonces la visión de Gerardo Urbán no fue únicamente quedarse con la orquesta, había que integrar al ballet y entonces cada año se pone el cascanueces y se agotan los boletos. ¿Para qué quieres meter ballet? ¿Quién carambas va a ir a ver el ballet? No, pues se atasca. Metamos la ópera. Esta es la quinta ópera que ponen en escena. Ya estuvo Aida, ya estuvo Carmen, ya estuvo, ¿cómo se llama esto? Recuérdame, Nabucco, donde se canta Nabucco, Ujú. que es Verdi. Ya Ajá. estuvo también mi favorita, La que es Dama de donde las sale. Camelias, seguramente. No, no, no. ¿No? Recuérdame cómo se. No es la Traviata, estuvo La Traviata no. Está esta donde canta la más favorita de Pavarotti, que es Tramontale Stelle, ¿cómo dice? Vincheró. ¿Cómo se llama? Es esta Turandot. princesa malvada, que lo que hace es China, que mata cada Sí, día a sí, uno de sí, sus sí, sí. pretendientes. De ¿Ya sabes cuál? Bueno, Puccini. eso, Claro, claro. Puccini, claro, Sí. Puccini. Y resulta que, bueno, ya estuvo eso también. Y este año, pues en una época tan complicada necesitamos risas. El año pasado, hace 2 años, perdón, fue Carmen. Y este año es El Barbero de Carmen de Sevilla. Sevilla, de Y va a Rossini. estar impresionante. Sí, claro, va a estar impresionante. Trae un elenco maravilloso, pero además cuidan muchísimo con Culturarte
que es una empresa productora, que tengan las escenografías adecuadas, escenografías mejores que las que podrías ver en Nueva York, las tienen aquí. Y voces impresionantes. Oye, eso es interesantísimo. Háblanos de empresas culturales. Ya que nos mencionas a una, ¿qué ocurre en Toluca, en el Estado de México con eso? Porque parecería que en el resto del país y de Latinoamérica las empresas culturales pues están destinadas al fracaso económico total, ¿no? No así al éxito intelectual y artístico. ¿Qué pasa Pues en mira, Toluca? Culturarte está comandada por un chico que se llama Francisco Mejía, Paco Mejía, que inició con una onda que se llama Teatro Metepec, que era un teatro que está dentro de una institución educativa y que empezó a hacer ciertas obras de teatro medio disruptivas, poco comunes. La gente empezó a ir, empezó a ser mucho más reconocida, luego empezó a meter algunos conciertos con big bands y demás. Y actualmente pues es una de las empresas que le trabaja y que patrocina en muchas ocasiones a la Orquesta Filarmónica de Toluca. Ahorita acaba de salir una nueva empresa cultural que se llama ErgoZoom, que se está enfocando sobre todo a la promotoría y gestoría cultural que tiene que ver con artes visuales, que también es importantísimo porque de repente únicamente la gente expone pero nunca vende. Y esta es una preocupación también importante porque pues no se pueden convertir en bodegas los talleres de los artistas, ¿no? Hay que estar gestionando que la obra se mueva y que los nombres se conozcan, pero además que la gente se acerque realmente al arte y que no sea desde esta posición trillada, cuadrada, en donde no se expresa, sino que puedan acercarse además a los artistas y ver los procesos de creación. Entonces creo que todo eso es sumamente importante y yo creo que las empresas culturales, al igual que cualquier otra empresa, debe reinventarse de acuerdo a los momentos y a los tiempos. La gente que piense que vamos a regresar a una normalidad como la conocíamos, bueno, pues está destinada a extinguir cualquier emprendimiento que esté realizando, porque en realidad, si ya descubrimos que podemos estar juntos ahorita sin viáticos de por medio y llegar al mundo entero, ¿qué necesidad habría de transportarse y de no perder, pero sí gastar un tiempo que puede ser fundamental para al mismo tiempo realizar otras funciones, ¿no? Además de que creo que también el arte como función social es sumamente importante porque, bueno, de las preguntas que me hacían antes cuando iba a eventos y cuánto te van a pagar y esto sí te lo van a pagar y para qué sirve y para qué diablo sirve la poesía, bueno, pues ya estuvo la respuesta durante estos meses, ¿no? Para no volvernos Claro, locos, para claro. seguir vivos y para recordar que la humanidad existe Oye, a partir de los principios y valores. o para estar locos, pero acostumbrarnos. Locos y felices por lo Sí, menos, claro. ¿no? Contenidos a veces en cuatro paredes, pero pudiendo ir mucho más allá en el universo por la posibilidad de que tu imaginación viaje. No le puedes poner límites a la imaginación de alguien que quiere estar en otro espacio. Claro, y yo creo que en ese sentido, en los últimos tiempos hemos aprendido y reconocido la gran cualidad de adaptación que tiene la cultura y el arte, ¿no? Porque está en todos los medios. Y bien lo dices, para no volvernos locos en este encierro, y a mucha gente se le ha desarrollado el gusto por la cultura, por ver un concierto a través de las redes sociales o una presentación de un libro o una exposición. Yo recuerdo, y tú lo recordarás conmigo, que hace 5 años cuando estábamos maravillados viendo las visitas virtuales a los grandes museos del mundo, ¿no? Y nos parecía algo tan distante a final de cuentas, pues ahora tendríamos la obligación, los promotores culturales y los responsables de esto, pues de hacer esos recorridos virtuales del museo local, de todos los museos locales, de las colecciones que hay en bodega por parte de las instituciones gubernamentales de obras pictóricas, de lina inclusive, de piezas arqueológicas que han estado guardadas ahí. O sea, son descubiertas, son estudiadas y son guardadas otros 20, 30 años, ¿no? Yo creo que esta es la gran posibilidad y esta capacidad de adaptarse del arte también en estos tiempos actuales.
pero además también la generación de un público cada vez más exigente. Porque, por ejemplo, cuando nosotros decidimos que íbamos a comenzar a abrir las actividades a nivel virtual, fueron retos impresionantes, porque no toda la gente está acostumbrada a transmitir en vivo, no toda la gente se siente cómoda cuando la transmites en vivo, pero además mucha gente se paraliza frente a una cámara. Y también eso es respetable, pero por ejemplo, teníamos en aquella ocasión, Maricruz Castro Ricalde es una de las investigadoras más importantes que tiene este país, ¿no? Ella es de Mérida, o lleva muchísimos años viviendo aquí en el estado. Como te podrás dar cuenta, también somos muchos los extranjeros o los migrantes que llegamos y que nos quedamos y que nuestra obligación también, a la tierra prometida, por algo ha de ser. pues no sé, en mi caso yo llegué por una casualidad, pero uno entiende que el lugar donde que se convierte en el hogar, uno tiene una corresponsabilidad con ese espacio. No puedes únicamente llegar y servirte de un lugar, tienes que dar algo a cambio. Y hay una cuestión muy hermosa de los judíos como tal, que es una ley, una regla, que se llama Tikkun Olam. Y el Tikkun Olam indica que tienes que dejar el mundo mejor que como lo encontraste. Y si encontraste que cuando tú llegaste, la gente decía que aquí no pasaba nada y que aquí no ocurre nada, no es que no sucediera, es que no estaba vinculado y no estaba difundido, ¿no? Y de repente cuando empiezas a difundir te das cuenta de que existe mucho más allá de tu nariz, de lo que tú te esperas, siempre y cuando te tomes 5 minutos para buscarlo o para querer estar presente. Las cosas van a ocurrir contigo o sin ti, pero si tú estás, obviamente va a ser mejor para ti, ¿no? Claro. Entonces, en esta ocasión teníamos un café literario y ella no le presta a nadie su café, porque es un café literario con perspectiva de género. Es algo que ha venido realizando por muchos años. Y entonces me llamó y me dijo, Paloma, voy a tener que viajar en esta fecha. Y ya habíamos estipulado que era un martes de cada mes específicamente para clientarlo y que la gente ya supiera que el segundo martes del mes la doctora Maricruz Castro iba a estar presentando algún tema de alguna autora con cierta perspectiva de género. Me dijo, quiero que tú lo retomes. Dije, en la torre, o sea, yo estoy acostumbrada a hacer mi programa dentro de la institución que se llama Abra Palabra, pero meterte a los zapatos de alguien que ya tiene una cierta fama y que tiene además un reconocimiento y que ella te lo ofrezca, es algo muy hermoso. Y me dijo, ¿a quién invitarías? Le dije, pues me encantaría invitar a Nora Cos, o a Mónica Soto, o a Ileana, ay, soy mala para los nombres, Ileana Olmedo, que también es excelente escritora, o a Diana del Ángel. Me dijo, me encantan los 4 nombres, escoge a quien quieras y por favor realízalo. Ok, Ya tienes para 4 meses. pues sin problema, ¿no? Y bendito sea Dios, hemos sido muy favorecidos con la amistad de gente muy entrañable, pero además sumamente talentosa, ¿no? Y entonces resulta que era 16 de marzo, me acuerdo perfectamente, porque ya estaban diciendo que nos iban a encerrar, ¿no? Se van todos a sus casas. Entonces yo le dije a la directora, oye, Ceci, no va a venir ni mi abuelita, y no podemos permitir eso, y tampoco podemos arriesgar a la gente. Y le dije, estaría muy loco si quisiéramos transmitirlo en línea. Me dijo, pues hazlo. Llamo a Nora Cos y está con influenza. Y dije, bueno, influenza que puede ser COVID, ¿no? Sí te quiero mucho, pero tú en tu casa y yo en la mía. Entonces hicimos una transmisión simultánea, la lanzamos a la gente. El lugar donde lo íbamos a hacer es un lugar hermosísimo, que es un espacio histórico que se llama la Capilla Exenta, que en realidad jamás fue una capilla, sino una sacristía dentro del convento franciscano, y caben como cómodamente 50 personas, atascadamente 70. Bueno, pues el programa lo vieron más de 10,000 personas. Eso te habla de hasta dónde se puede potenciar un contenido cuando está bien difundido y cuando además el público está interesado, pero la persona a la que invitas tiene un valor intelectual dentro de la comunidad, ¿no? Nora Cosa es una excelente dramaturga, pero este libro específicamente que se llama Nubecita fue su primera novela y ganó el premio Bellas Artes de primera novela, ¿no? Que además tiene visos por ahí de incesto, está contado desde la perspectiva de una niña de 11, 12 años, yo creo, y con el lenguaje norteño, ¿no? Entonces, fue un descubrimiento maravilloso, realizado en los 90, que para una generación, la generación de mi tiempo,
está como muy cercano porque es lo que muchos vivimos y muchos otros lo vivieron de otra manera y los que vienen detrás como reminiscencia de sus chavorrucos padres que somos nosotros. Entonces, de una o de otra forma, la novela llega, cumple un cometido, pero además te habla de lo que muchas familias se callan, ¿no? Claro. Entonces es pertinente, es importante, es trascendente. Hablamos de la posición de la mujer no solo en el norte, sino en México, y entonces ya cubre muchísimas cosas. Y a partir de ahí se detonó generar una primera etapa de más de 450 programas en línea durante la primera etapa, ¿no? Claro. Después se encontró un nicho por una idea de Betsabe del Valle, un programa de chavitos promoviendo la literatura que se llama Malteada Literaria. Y pues, ¿qué te puedo decir? O sea, son niños súper talentosos que además le llegan a los niños, porque si tú le dices a un niño lee, o yo le digo a un niño lee, es un adulto imponiendo algo. Pero si un chavo de su propia edad los invita a leer y les dice que está padrísimo por esto, es una cuestión horizontal de, bueno, me interesa. Claro. Y entonces acerca la lectura de una manera y no con este fracaso que ha sido el sistema educativo nacional de tratar de estandarizar lo que los chavos leen, porque son individuos. Claro, claro. Fíjate que estoy pensando en este proyecto como una enorme bola de nieve que va arrastrando a más seguidores de la lectura y de la cultura. Qué maravilla. Yo creo que ese tipo de proyectos son los que hay que replicar y detonar y aprovechar esos ejemplos en el resto de nuestro país, ¿no? Pues Paloma, qué agradable, inteligente y aleccionadora charla. Muchas gracias. Sé que tienes muchas cosas pendientes por hacer el día de hoy. Te agradecemos mucho esta oportunidad que nos das de conversar contigo. No quiero balconearte aquí con nuestro auditorio de que habíamos fijado que era muy preciso el tiempo, pero muchísimas gracias. Lo aprovechamos mucho. Ya habrá oportunidad de charlar nuevamente. Pues mira, es un placer siempre porque además me encanta conversar contigo, siempre es muy enriquecedor, pero además te quiero platicar algo muy lindo. Hoy presentamos la antología del segundo encuentro de Mujeres en las Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y pues bajo la batuta y la excelente antologación de la doctora Beatriz Saavedra, que es justamente la encargada de este proyecto, pues somos muchas mujeres del mundo compartiendo contenido poético, entonces ojalá se puedan dar una vuelta, te mandaré el link un poquito más tarde y pues más noche ya sabes, entrevistas, 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 más todo el trabajo del día para seguir haciendo de Toluca, dices tú, el Salzburgo mexicano, pero no, la Toluca mexicana. Muy bien, muy bien. Ojalá, Claro. el sueño es que no tenga comparación con otra ciudad del mundo, se vale soñar, ¿no? Ujú. Sí, pero nuestros modelos son eurocéntricos, lamentablemente. Sacudirnos esa mala costumbre. Ya estaremos investigando cómo se llamaba la ciudad prehispánica musical por antonomasia y así la nombraremos. Qué Bueno, bonito. un fuerte abrazo, Muchas cuídate gracias. mucho. Nos vemos pronto para presentar los títulos de Entre Tejas contigo en Toluca. Que estés bien, muchas gracias. Claro que sí. Y Cuídate gracias a mucho. Gracias. Y gracias a ustedes que nos acompañaron en este programa de Entre Tejas. Ojalá tengamos oportunidad de estar pronto juntos de nuevo. Cuídense mucho, que estén bien. Hasta pronto.